Muy bien, el día de hoy vamos a hablar del segundo género periodístico, uno de los géneros que sin duda será utilizado en la gran mayoría de sus otros géneros o cuando empiecen a redactar la mayoría de los otros géneros, que es el género de la entrevista, ¿no? Después de la nota o de la parte de la nota periodística, este es el segundo género más importante porque al final, pues todos los géneros periodísticos deben estar sustentados y deben de estar respaldados, ¿no? Y para poder obtener información, pues necesitamos realizar entrevistas. Primero vamos a definir qué es la entrevista. La entrevista es el intercambio de ideas o opiniones mediante una conversación que se da entre una, dos o más personas, ¿no? Una entrevista podría ser hasta el diálogo que sostenemos cuando preguntamos a ti qué te parece tal situación o cómo te encuentras o qué piensas de esto. Ese es el intercambio que hay entre mi manera de pensar con la manera de pensar de la otra persona o puedo tener para recabar alguna opinión sobre algún tema, ¿no? Mediante alguna conversación que no necesariamente tendrá que ser en una o dos personas, ¿no? La entrevista también se puede dar o propiciar en una rueda de prensa cuando muchos reporteros o varios reporteros le preguntan a un funcionario sobre algún tema o algún protagonista de la noticia, ¿no? Vamos a ver los tres géneros de la entrevista. La entrevista puede ser en tres variantes, que puede ser entrevista de opinión, entrevista noticiosa o entrevista de semblanza. Primero vamos por la entrevista noticiosa, que la entrevista noticiosa es aquella que tiene como objetivo obtener información noticiosa para completar cualquier otro género periodístico y o investigación, ¿no? Esta es la categoría que más utilizamos, sobre todo cuando es para redactar una nota periodística, cuando queremos redactar una crónica, cuando incluimos en la parte del reportaje un poquito, porque al final lo único que nosotros queremos es recabar más información sobre lo que ya sabemos, ¿no? Ya sabemos el qué de la noticia, pero necesitamos obtener esa información que sustente nuestro género periodístico. Entonces, a través de esta entrevista, que puede ser una pregunta o pueden ser dos preguntas, es que yo voy a obtener la respuesta del funcionario, ¿no? Más adelante les voy a dejar algunos ejemplos de las entrevistas noticiosas, las entrevistas de opinión y las entrevistas de semblanza para que las logremos identificar. Después, bueno, aquí tenemos quienes facilitan esta información. La información para hacer la entrevista noticiosa, pues normalmente son todos los subordinados o el personal secretarial de los funcionarios. Puede ser un mismo dirigente de una empresa o de algún sector. Puede ser el líder de un sindicato, el presidente de algún partido político, el amigo, el familiar de un personaje que te da datos biográficos sobre este último para la parte de las entrevistas de semblanza, que ya te metes un poquito más a la parte personal o ya cuentas un poquito más la biografía de la persona, pero para obtener esos datos pues necesitas previamente haber recabado información y hay información muy particular que te pueden propiciar o te pueden proporcionar justamente los amigos o los familiares de tu persona que vas a realizar la entrevista de semblanza, ¿no? También, ¿quién te puede dar este tipo de información? Pues los encargados de prensa de alguna oficina de gobierno o institución privada, ¿no? Tú te puedes acercar al jefe de comunicación social de alguna dependencia, de algún partido político, de algún equipo de fútbol, de alguna empresa y tú puedes recabar esta información noticiosa que te va a servir para completar la parte de redacción que tú ya tienes, ¿no? Esas preguntas que tú ya tienes redactadas de qué fue lo que sucedió, quién lo dijo, cómo lo dijo y demás, pues ya nada más entrar a la parte sustanciosa con esto, con esa declaración que te puede dar el funcionario. Vamos después a la entrevista de opinión, que la entrevista de opinión sirve más allá que obtener una información. Aquí queremos saber el comentario o queremos saber el punto de vista de una persona. O sea, aquí ya vamos a incluir un juicio de valor que le puede dar un personaje a una noticia en el momento, ¿no? Hay, como ya lo hemos visto, como se los dejé en el video pasado, hay intereses que pueden ser permanentes, hay intereses que pueden ser solamente de una localidad o hay intereses que pueden ser mundiales, ¿no? Aquí, en ese tipo de entrevistas, para ser de interés permanente, normalmente se distinguen dos casos del interés permanente, ¿no? El hecho de actualidad, o sea, lo que está ocurriendo día con día, conforme van avanzando los días, o el interés que es previamente permanente. Vamos a ver las definiciones y los ejemplos de cada uno
para que alcanzamos a distinguir en qué momento se vuelve un hecho de actualidad y en qué momento se vuelve un interés permanente, ¿no? Que no importa el día, no importa el año, no importa el mes, siempre va a ser información o siempre va a ser importante conocer el pensamiento o la opinión que tiene alguno de los personajes que nosotros decidamos para entrevistar y obtener su punto de vista. Los hechos de actualidad es cuando el periodista busca a personas autorizadas en la materia que den su opinión sobre un acontecimiento actual, ¿no? Acontecimientos actuales. Pueden ser el tema del Día de la Mujer, puede ser un acontecimiento actual, o sea, solamente la gente normalmente lo recuerda en marzo, porque en marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, las campañas electorales, que también hay un tiempo determinado y que en ese tiempo es cuando más se habla del tema de campañas electorales, el tema de desaparecidos, que si bien es cierto ya se vuelve un tema permanente, también hay momentos en los que los recordamos más y hay otros momentos en los que los olvidamos. El Día del Niño que recientemente pasó, ¿no? Que puede ser el tema de en abril, el 30 de abril, y que se vuelve un hecho de actualidad. O sea, en ese momento hay que hablar del Día del Niño y en ese momento a lo mejor buscamos un experto en materia psicológica para saber cómo están actualmente los menores de edad o cuáles son las repercusiones que están teniendo por este tema de la cuarentena, ¿no? Podemos buscar al sector educativo para que nos diga a lo mejor qué era lo que pensaban hacer en los festejos del Día del Niño y que no, los niños no están yendo a la escuela, o se puede buscar también la parte de algún investigador, sociólogo, ¿no? Para ver las repercusiones que van a tener el tema de la cuarentena y así se vuelve un hecho actual por la fecha, porque lo celebramos, porque lo festejamos. El Día de las Madres, ¿no? Que está por venir. Seguramente en el Día de las Madres también se hablará de algún acontecimiento, buscarán opiniones sobre el tema del Día de las Madres, ¿no? A lo mejor se pueden acercar al sector restaurantero para ver cómo se va a ver afectado porque los restaurantes no están abiertos, a lo mejor al de las flores, ¿no? Para ver hoy qué va a pasar, ¿no? Si van a cambiar su estrategia para la venta de flores. O sea, hay muchas personas a las cuales te puedes acercar para obtener una información, pero más allá de una información, una opinión para ver cómo se van a ver ellos afectados después de este tema del COVID, que evidentemente está afectando a muchos sectores del Estado. Los debates presidenciales es otro hecho de actualidad, solamente es durante el momento, o sea, un hecho de actualidad es que tiene una fecha de vigencia, ¿no? Hoy lo recordamos, puede estar un día, puede estar 2 días, puede estar una semana, puede estar un mes y seguramente después lo vamos a olvidar, ¿no? Y hasta el siguiente año nos vamos a volver a acordar del tema. El interés permanente, por su parte, busca difundir los datos más actualizados y autorizados que existen sobre algunos asuntos que siempre van a ser de interés público, o sea, que siempre van a interesarle a la persona. Esto pueden ser problemas nacionales, mundiales, que pueden estar o no en un tema de actualidad inmediata, ¿no? El tema de Estados Unidos y el muro fronterizo siempre va a ser un tema de interés permanente cada que el presidente de Estados Unidos lo mencione, cada que nuestro presidente de México lo mencione o cada que alguien mencione el tema, siempre será un tema de interés, ¿no? Porque involucra y afecta no solamente a México, sino también está el otro país involucrado. El tema económico todo el tiempo y de manera permanente nos va a repercutir en todos los niveles, ¿no? Clase alta, clase media, clase baja, y seguramente después de lo sucedido con el COVID será un tema permanente el COVID, de interés permanente hasta que a lo mejor comience una vacuna, hasta que comience a resarcirse un poquito el daño, pero sin duda en este año, el 2020 y seguramente en años futuros el tema del COVID será permanente por el número de muertes que generó, por el número de enfermos que generó, por cómo colapsó las economías, por cómo colapsó el sector salud de muchos países y por cómo se volvió una pandemia, ¿no? El tema de movilidad y transporte público siempre es de interés permanente. El domingo por la noche se dio a conocer que algunas rutas del transporte público iban a aumentar su tarifa y es un interés permanente, ¿no? Porque a pesar de que hoy no toda la población está saliendo, la gente que sí está saliendo, pues evidentemente externó su queja mediante redes sociales y ahí la función del periodista o de ustedes como periodistas es buscar para poder hacer su entrevista de opinión, no solamente es buscar a los afectados, al usuario, o sea, sí puedes buscar al usuario, pero también tendrás que buscar la otra parte, ¿no? Que sería el director del transporte público, Diego Monraz, que también podría ser, si no es el director,
el de alguna unidad de la Alianza de Transportistas, buscar a los dueños de estos camiones que están incrementando la tarifa, ¿no? Buscar también a los choferes para ver a ellos cómo les repercute. O sea, cuando queremos hacer una entrevista de opinión, tenemos que buscar a todas las personas involucradas, ¿no? Cambia mucho si solamente es noticiosa. Si solamente es una entrevista noticiosa, yo me puedo quedar con alguna de las 4 fuentes, ¿no? O sea, yo puedo buscar solamente a los usuarios. Si mi nota va en el sentido de externar la inconformidad del usuario, yo voy y busco a un usuario y hago una nota, busco una entrevista noticiosa en la cual voy a poner un comentario de un usuario que se vio afectado, ¿no? Si mi nota va en función de saber cómo el tema del incremento del transporte público afecta no solamente al usuario, también al chofer y también evidentemente involucra al gobierno del estado porque a lo mejor no se han cumplido con los mecanismos de una ruta empresa, porque todavía no hay las condiciones para poder incrementar el transporte público, entonces yo tendré que hacer una entrevista de opinión para buscar ese comentario o ese juicio de todas las personas involucradas. La Secretaría del Transporte Público, evidentemente los usuarios del transporte público, pero también a los choferes y también les tendré que dar voz a los dueños de los camiones, ¿no? Para saber todas las opiniones y entonces yo poder armar ya una entrevista o una nota más completa en donde voy a dar todos los puntos de vista, ¿no? Esa es la gran diferencia entre una entrevista de opinión y una entrevista noticiosa. La noticiosa solo me va a ayudar a fundamentar mi nota periodística, ¿no? La noticiosa normalmente se usa solo en una nota. Un accidente, me acerco al paramédico y le pregunto qué ocurrió y seguramente va a decir, ¿no? Hubo 2 lesionados, 3 lesionados, bla, 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 y me va a dar solamente la información que quiero, ¿no? La de opinión tendrá que ser completamente diferente y tendrá que buscar a lo mejor a los testigos que vieron el accidente para poder sacar una opinión y un juicio. Recuerden que la de opinión va en 2 sentidos, cuando es un hecho actual y cuando es un interés permanente. Hecho actual es que tiene una fecha, tiene una vigencia, se dice porque hoy se festeja, mañana se celebra, ¿no? Hoy que es 5 de mayo, la batalla de Puebla, seguramente muchas notas que podrán consultar en internet van a ser en ese sentido, ¿no? Las entrevistas de opinión sobre a lo mejor en Puebla, ¿no? Que no está saliendo la gente, que no hubo actos cívicos, que no hay pues que no está la autoridad y demás, ¿no? Y los intereses permanentes es que no importa el tiempo, siempre va a afectar porque al final es un problema que siempre interesa tanto a nivel nacional como a nivel local como a nivel mundial. Y la entrevista de semblanza, que es la última, esta entrevista de semblanza es la que se realiza para captar el carácter, las costumbres, el modo de pensar, los datos biográficos y las anécdotas de un personaje. Esto es técnicamente hacer una radiografía o biografía de una persona, ¿no? Las entrevistas de semblanza normalmente están mucho en las revistas sociales, cuando un artista es el que aparece un funcionario público, una figura pública aparece en la portada de una revista, porque normalmente pues le dedicaron una entrevista de semblanza, ¿no? Hay una serie de fotos en donde el reportero va, entrevista a la persona en su casa, ¿no? Se puede meter un poquito más a la intimidad de la persona y no solamente va a ir a conocer su punto de vista sobre algo, ni tampoco va a ir a recabar un dato noticioso, ¿no? Va más allá de platicar a lo mejor cómo es él en el aspecto personal, a lo mejor de captar esos momentos o las costumbres que puede tener esta persona. Sí le vas a preguntar en algún momento su modo de pensar, su opinión sobre algún tema, pero en realidad lo que quieren más es la parte de anécdotas, la parte del carácter de la persona y la parte de esta parte de ser un poco, no evidenciar o poner en evidencia tu vida privada, pero sí un poquito más conocer a la persona más a fondo y no lo que normalmente toda la gente puede ver de una persona, ¿no? Te metes un poquito más a la intimidad de este mismo funcionario porque al final lo que quieres dar a conocer es la biografía, ¿no? A lo mejor qué pensaba esta persona cuando tenía 20 años,
si se imaginó el éxito que está teniendo al momento, ¿no? Cuáles son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones. Esta es la diferencia entre la entrevista de semblanza, ¿no? La entrevista de semblanza tiene un nivel más de preparación, tiene un tiempo, técnicamente le dedicas más tiempo a realizar la entrevista de semblanza y para la parte de la redacción pues también le dedicas un poco más de tiempo porque es un poco más extensa la entrevista de semblanza a diferencia de la entrevista de opinión y a diferencia completamente de la entrevista noticiosa que puede ser técnicamente un renglón lo que necesitas, 2 renglones y tan, ¿no? En la entrevista de semblanza pues no, la entrevista de semblanza sí se redacta mucho en pregunta-respuesta, las otras 2 no porque las otras 2 llevan tu redacción de manera individual y ya nada más lo único que tú pones pues es la respuesta de alguna persona. Para realizar cualquier entrevista, ya sea la de semblanza, la de opinión o la noticiosa, nosotros necesitamos tener identificados que hay muchas formas para realizar esas entrevistas, ¿no? ¿Qué quiero saber? Y lo primero que se tendría que preguntar un reportero o un periodista es ¿qué quiero saber, ¿no? Para saber cómo formular una pregunta. Porque hay 2 tipos de preguntas, ¿no? Las preguntas abiertas o las preguntas cerradas, ¿no? Las preguntas abiertas me van a dar a saber un poco más de respuesta más larga según la experiencia y la percepción de las personas, ¿no? Si yo los pusiera a hacer una entrevista de opinión, evidentemente dependería mucho si su entrevista de opinión va encaminada solo un sondeo, o sea, solamente quiero saber la percepción de la gente, entonces podré hacer preguntas cerradas para solamente obtener un sí, no, a veces nunca, o sea, preguntas que yo ya tenga, respuestas, perdón, que yo ya tenga muy concretas o muy definidas, ¿no? Y las preguntas abiertas, pues normalmente propician que se cambie el tema o que tarde un poco más la entrevista, que el entrevistado de respuestas más largas según su experiencia y según su percepción, ¿no? Aquí tengo 2 preguntas básicas o 2 preguntas como ejemplo, ¿no? ¿Qué espera del debate presidencial? Es una pregunta abierta que él no me va a decir sí, no. O sea, me puede responder qué espero del debate presidencial, igual me podrá decir nada, ¿no? Podría yo agregar, pero ¿por qué nada, no? Si es que me llegara a decir alguien nada. Pero por el tipo de cómo está formulada la pregunta, difícilmente mi entrevistado me va a decir nada o no lo voy a ver, ¿no? O hay otra pregunta que es cómo vio el actuar del equipo en un partido de fútbol, ¿no? Con preguntar cómo viste tú el partido de fútbol, seguramente le darás pie a la persona para que pueda expresar qué le gustó, qué no le gustó, qué hubiese cambiado, qué hubiera mejorado, ¿no? En cambio, las preguntas cerradas, pues solamente admiten opciones como sí, no, a veces, nunca, no sé, en este momento, ¿no? Son breves, concretas, pero también puedes tener información valiosa, pero al mismo tiempo puedes perder información valiosa, ¿no? Por eso ustedes deben de decidir en la parte de las fases de la entrevista, que ahorita las vamos a ver, en la parte de la preparación, qué es lo que yo quiero obtener de mi entrevistado, ¿no? Mucho depende de cómo preguntan ustedes. La clave de obtención de información es la entrevista y muchas veces ahí es donde se pierden informaciones valiosas. Aquí hay 2 preguntas de ejemplo. ¿Usted es culpable del asesinato? Sí, no. No le puedo no darle pie a que me diga por qué o puede mi mismo entrevistado en esa misma pregunta responderme el por qué, ¿no? ¿Ganará usted el debate presidencial? Pues solamente le daré pie a que me diga sí, no, puede ser, a lo mejor vengo con toda la confianza, ¿no? O igual se le puede preguntar a un entrenador de fútbol, ¿no? ¿Usted ganará el clásico este fin de semana? Y seguramente podrá decir sí, no, y podrá agregar alguna respuesta, pero como mi pregunta ya va cerrada, mi entrevistado me puede decir sí, no, sin agregar técnicamente ningún otro punto. Sí, también debemos identificar que hay 2 tipos de lenguaje, que puede ser el formal o el informal, y que también va muy pegado a tener preguntas abiertas o preguntas cerradas. El lenguaje formal debes utilizar un lenguaje más apropiado para el entrevistado, preparas las preguntas evidentemente con anticipación, puedes seguir una estructura, no necesariamente, pero sí puedes seguir un guión, una estructura y cumplir evidentemente con el objetivo que tú te propusiste desde antes de llegar a tu entrevista, ¿no? Y el informal es que las preguntas pueden variar, son muy espontáneas, no precisamente se cumple un mismo objetivo. Normalmente las entrevistas informales se dan
al término de un evento, en las entrevistas banqueteras, cuando después los reporteros van y siguen al gobernador, cuando los reporteros van y siguen al alcalde, al fiscal, al presidente, y se hacen entrevistas informales, ¿no? Porque tú no sabías que el funcionario iba a bajarse del estrado, tú no sabías que el funcionario se iba a detener, tú no tenías claro a ciencia cierta que después de la conferencia a lo mejor podrías habértelo encontrado y hacerle otro tipo de pregunta, y pues ahí se vuelve una entrevista informal porque no hay una cita previa, no preparaste o tú traes una estructura y tampoco a lo mejor puedes tener un objetivo puesto en la entrevista, ¿no? Y en la entrevista informal, pues puedes hacer una pregunta al azar, ¿no? De algún tema que tú traigas en particular y que quieras la declaración de la persona, o bien de lo que dijo en la conferencia y que te quedó alguna duda y tú se lo preguntas al funcionario ya de manera directa, ¿no? Entonces aquí hay dos vías, la formal, la que está planificada, y la informal, la que pues sale de manera imprevista. Las fases de la entrevista es la preparación, la conversación pautada, la escritura y la publicación, ¿no? Las últimas dos ya van en función, la publicación es cuando ya se publica tu entrevista, ya sea en una revista o ya sea en un medio escrito, ¿no? En este caso, pues son las únicas dos que pueden ser, o en una página electrónica, ¿no? Porque nosotros estamos viendo pues prensa escrita. La parte de la escritura, la redacción, pues es como tú vas a empezar a redactar tu propia entrevista, tu estilo periodístico para redactar. Que quede claro, la entrevista no es todo el tiempo pregunta-respuesta. Pregunta-respuesta se utiliza solamente en la parte de la semblanza, pero en la semblanza debe de haber párrafos en los cuales un párrafo introductorio en el que tú digas con quién estás, por qué estás, o sea, aquellos datos biográficos que te van a arrojar la parte de por qué es importante la persona. Después se puede ir pregunta-respuesta. A la mitad de la entrevista puedes meter otro párrafo tuyo, intermedio como descanso para el mismo lector y tu párrafo final. En las entrevistas noticiosas y las entrevistas de opinión, tú lo único con lo que te vas a quedar es con la respuesta de la persona que entrevistaste. La parte de la preparación es las fases que tú debes de seguir, que ahorita los vamos a ver, se centra en la selección de la persona que será entrevistada, ¿no? Tu reportero, cuando tienes tiempo, cuando vas a hacer una entrevista de opinión, pues te puedes sentar y ver quién es la persona más preparada para la cual te puede cumplir con el objetivo que tú traes como nota, ¿no? Tienes que hacer una evaluación del entrevistado, del interlocutor, lo significativo, ¿no? Tienes que investigar un poco más de la persona, tienes que tener claro qué le vas a preguntar a la persona, los datos, toda la información que necesitas la tienes que llevar antes, evidentemente, de tu entrevista, ¿no? En la parte de la conversación, hay un temario, puedes hacer un temario muy básico en el que el reportero solamente como a manera de guía decide cuáles son los puntos que él va a tocar con esta persona. No necesariamente hace las preguntas, pero sí pone los temas, ¿no? Si yo voy a entrevistar a un especialista en el tema económico, a lo mejor pondría preguntarle sobre las microempresas, preguntarle sobre las medianas empresas y preguntar cuál es el mecanismo correcto para reactivar la economía, ¿no? Yo me llevo una guía y ahí pongo mis datos básicos y a lo mejor también podría poner en esa misma hoja, saber el número de afectados, por ejemplo, de micro y pequeñas empresas que hoy han tenido que cerrar, ¿no? Y cómo va a ser su reactivación o buscar los mecanismos que ha utilizado el gobierno de Jalisco para saber si esas medidas han sido como las más prudentes y las más necesarias justamente para la reactivación de estas micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces ese es mi temario básico, no traigo yo las preguntas como tal escritas, pero sí traigo los temas para que no se me olvide algún tema, ¿no? Y yo pueda voltear a ver mi guía. Recuerden que es prensa, entonces normalmente en la prensa se graba la entrevista, no estás redactando el momento, grabas la entrevista, después tendrás un tiempo para ya tú poderte poner a redactar esa misma entrevista. Sí, el cuestionario básico es diferente, aquí ya puedes traer tú tus preguntas tal cual, redactadas, planeadas cuando ya traes un objetivo, ¿no? Y aquí me tendría que regresar a la parte de cuando la entrevista es formal porque se usa un lenguaje apropiado para el entrevistado y prepara las preguntas con anticipación, evidentemente para seguir una estructura y cumplir con el objetivo que tú ya traes de manera propuesta, ¿no?
Esto es la diferencia entre el temario básico, solo los temas que yo quiero abordar con mi entrevistado, y el cuestionario básico ya son las preguntas que yo quiero tocar con mi entrevistado. ¿Sí? Entonces, esto es a ciencia cierta el tema de la entrevista. La entrevista es el intercambio de ideas y opiniones mediante una conversación que puede ser formal o que puede ser informal con una persona. Recuerden, entrevista noticiosa solamente tiene como objetivo completar o la parte de darle peso a tu nota, la parte de opinión que me sirve para recoger los comentarios, opiniones o los juicios de los personajes sobre algún tema que puede ser hecho de actualidad o de interés permanente. El hecho de actualidad es porque tiene una fecha vigente y el interés permanente es porque siempre va a ser un asunto que le interesa a las personas, y la entrevista de semblanza que se realiza para captar más allá el carácter, las costumbres y el modo de pensar y los datos biográficos de nuestros invitados. ¿Sí? Espero que el tema haya quedado comprendido, si no, de todas maneras lo platicaremos por cualquier duda. Les dejo algunos ejemplos de entrevista para que ustedes puedan identificar los 3 tipos de entrevista que tenemos. Cuídense.